Y continuamos con el programa. El día de hoy estamos transmitiendo desde el auditorio de la sede central de la Academia de la Magistratura de la República del Perú, dado que estamos celebrando el 24º aniversario de creación constitucional de nuestra institución. Y por eso estamos conversando el día de hoy con Jordi Gimeno-Beviá, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuya sede se encuentra en la histórica ciudad de Toledo, la ciudad de las tres culturas, ¿no? Bueno, Jordi, digamos, en el contexto del derecho comparado, ¿cómo evalúas tú el derecho procesal penal que tiene el Perú en comparación con otros modelos procesales penales, por ejemplo, el español, que es inquisitivo, pero que tiene, en realidad mixto, ¿no? Tiene una mixtura, y que todavía se sigue aplicando allá en tu país? ¿Te resulta, porque tú lo has conocido, conoces el proceso penal peruano, te resulta un modelo eficaz, eficiente, funcional para combatir? Ya no podríamos reprimir, prevenir, porque el derecho procesal no previene nada, sino que ya es el escenario donde se desarrolla todo el proceso de investigación y enjuiciamiento de quienes ya están incursos pues, en la comisión de un delito, o que se presume de que ha habido comisión del delito, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas tú este modelo que tenemos nosotros? Yo creo que el nuevo Código Procesal Penal peruano creo que es un buen texto, sinceramente. Bastante mejor que la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que data de 1882. Claro, es un texto que está totalmente obsoleto, totalmente parcheado, y sinceramente el modelo peruano, el Código Procesal Penal peruano, es un muy buen Código Procesal Penal. Ahora bien, dicho esto, es lógico por otra parte que hayan dificultades en su aplicación, ¿no? Es una ley muy nueva, y que la implementación de esta ley, o que impregne todos o despliegue todos sus efectos, pues resulta complejo, ¿no? Yo creo que poco a poco se irá rodando, pero habrá que esperar. Poco a poco irá rodando, pero es un buen texto. Yo creo que como punto de partida es un texto bastante, que yo creo que va a ser muy provechoso para el Perú. España, claro, nosotros, como bien has dicho, no es que tengamos un modelo inquisitivo, pero sí que podríamos decir un inquisitivo atenuado, ¿no? En tanto aún pervive esa figura tradicional del juez de instrucción. Claro, cuando yo voy a Alemania y les explico a mis colegas alemanes la figura del juez de instrucción, claro, todavía les llama la atención que no hayamos apostado por un modelo de fiscal director de la investigación penal, ¿no? Entonces, es cierto que contamos con este problema. Yo creo que España, esperemos por fin que de aquí a poco tiempo se apruebe un código procesal penal al estilo del modelo peruano, ¿no? Con un fiscal. Es una discusión que viene ya claro, de décadas. Viene de décadas, porque primero un partido lo quería y otro partido no, luego otro partido no y otro partido. Es una discusión política, al final, porque el proceso civil no es tan problemático, pero el proceso penal siempre llama la atención y hay muchos intereses en juego. Entonces es necesario que haya mucho consenso para la aprobación de la norma, que yo espero que de aquí a 4 o 5 años sea aprobada, porque es realmente una imperiosa necesidad que España apueste por un modelo, ¿no?, que garantice el acusatorio, como el modelo peruano, en nuestro sistema procesal penal. Sí. Ahora, volviendo al tema de esta intersección que existe entre el ámbito público y privado en materia de corrupción, nada escapa prácticamente ya a los tentáculos de la corrupción. Es decir, todo aquel espacio donde podía meterse la corrupción es un espacio que ha sido, si no copado, por lo menos manchado de alguna manera. Por ejemplo, el ámbito deportivo, y particularmente el ámbito del fútbol, por ejemplo. Tú has trabajado temas de corrupción y en tu conferencia brindada en la Academia de la Magistratura has tratado ese tema. Y ahí existen ya casos emblemáticos sobre temas de corrupción en la FIFA, que incluso nos llegaron a afectar aquí en el Perú, porque el que llegó a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reelegido por N veces, ¿no?, el día de hoy está siendo procesado en los Estados Unidos por delitos de lavado de activos precisamente, y que comprometieron hasta inclusive funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo se expresa esta corrupción también en el ámbito deportivo y especialmente en el del fútbol? El fútbol
sin ninguna duda, es el panis circensis de nuestra época, ¿no? Porque la sociedad consume, y utilizo esta palabra de forma voluntaria, ¿no? Consume fútbol. El fútbol es un deporte que atrae a todo el mundo y que nos sirve para evadirnos de nuestros problemas. Y mueve millones de Mueve dólares. millones de dólares. Pero claro, ¿qué ocurre con el fútbol, no? Que más allá de ser un deporte, o que naciese con una finalidad deportiva, el fútbol, como expongo en mi conferencia internacional, el fútbol es un conjunto de intereses que trasciende lo deportivo. Ya donde hay intereses hay dinero, y donde hay dinero hay corrupción. Y en el fútbol existen prácticas corruptas, hay muchísimas lagunas que permiten las prácticas corruptas en el mundo del fútbol. El lavado de activos, sin ir más lejos, es una lacra que acontece en el mundo del fútbol, no solo en el caso de la FIFA, que además el caso de la FIFA es muy curioso, ¿no? Porque es un caso que afecta a Perú, como bien has comentado, también ha afectado a España, es una corrupción sistémica de hace más de 20 años en designación de sedes, en compraventa de derechos televisivos, reventa de entradas en los palcos VIPs, ha sido una corrupción sistémica. Hasta la designación de bebidas gaseosas oficiales. También, ¿no? también. Sí, es que efectivamente, porque podemos decir, bueno, pero ¿dónde está la corrupción a la hora de designar un mundial? La designación de un mundial cambia un país, cambia una ciudad entera, porque hay que hacer obra pública. Y cuando hay que hacer obra pública hay grandes empresas detrás. Ahí está Odebrecht. Por ejemplo, entonces la designación de una sede mundial no es una cuestión para nada baladí. Y sobre todo por ese conjunto de intereses que existen detrás. Entonces el fútbol es cierto que a todo el mundo nos gusta, pero no debemos mirar hacia otro lado cuando en él encontramos grandes elementos o grandes prácticas de corrupción. ¿Cómo afectó el tema de la corrupción en la política criminal española en los últimos años? Porque han habido casos bastante singulares, por ejemplo, el de la cantante Rocío Jurado, de la infanta de España, el esposo de Rocío Jurado que fue alcalde, ¿no? Entonces, estas situaciones sui generis pusieron contra la pared el sistema punitivo español en un momento determinado, que demandó los esfuerzos de políticos y juristas para darle, no un giro probablemente de 180 grados al derecho penal español, pero sí introducir una serie de reformas importantes que han, a partir de esos casos emblemáticos, generado una nueva mirada de la política criminal española hacia el país entero, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el cambio más significativo en ese aspecto allá en España? Sí, efectivamente, España también ha sido golpeada de una forma drástica por la corrupción, sobre todo en una época de crisis económica también muy importante para nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Se han llevado a cabo reformas para intentar paliar esta lacra, una de ellas, sin ir más lejos, la responsabilidad penal de la empresa, pero también, y esto lo digo quizá poniéndome un poco en el lado del abogado del diablo o en el otro lado de la medalla, también tenemos que ser cautelosos porque estamos observando un descenso de las garantías también, ¿no? Yo creo que hay que perseguir la corrupción sin ningún atisbo de duda, pero sin laminar esas garantías constitucionales que son aplicables para todos los ciudadanos, ¿no? ¿Tú podrías llegar a considerar que el derecho penal español se está llenando del pensamiento jacobsiano? Yo me atrevería a decir que el derecho penal español está avanzando peligrosamente en algunos ámbitos hacia unas sendas un poco populistas. Por poner un ejemplo, somos el único país, bueno, Francia en el caso de la multa, y Croacia, que tiene la responsabilidad penal de los partidos políticos. Ajá. O sea, el partido político, que es un instrumento del ciudadano en la participación de la vida pública, puede ser penalmente responsable, como cualquier empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que el partido político cumple con una finalidad constitucional, mientras que las empresas, con carácter general, cumplen con una finalidad lucrativa, patrimonial. Entonces, España ha lanzado esa reforma, los partidos políticos pueden ser penalmente responsables en España, mientras que en Italia no, en Alemania no, en Estados Unidos con cargas presidenciales mucho mayores a las españolas tampoco. Entonces yo creo que quizás estamos haciendo unas medidas que yo creo que son un tanto cosméticas o de cara a la ciudadanía,
pero que me parece que es un tanto ilusorias y sobre todo con un proceso penal como el español en el que la acción penal, el ejercicio de la acción penal la puede realizar cualquier ciudadano sirviéndose de la acción popular, ¿no? Pero, digamos, ¿no te parece más bien por el contrario de que esto sería un avance respecto de las políticas públicas de criminalización y de prevención de los actos de corrupción, que más bien podría ser envidiado por otros países? Porque mira, han habido partidos políticos que se han creado con la finalidad de delinquir. Han habido partidos políticos que se han creado con la finalidad de quebrar el orden constitucional. Aquí en Perú, por ejemplo, el Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, fue fundado por Abimael Guzmán con la preclara intención de revolucionar el Estado de Derecho burgués, como le llamaba él, para en su lugar insertar otro. Es decir, era una organización criminal, claro, desde esta perspectiva nuestra. Y han habido partidos que, si no se han fundado para delinquir, han habido partidos tradicionales en los cuales entró el germen de la corrupción y luego se generó una metástasis y todos estuvieron involucrados. Han habido problemas en el PSOE, han habido problemas en el PP, que terminó en la expulsión de varios, el expresidente Aznar, por ejemplo, o el PRI en México. Entonces, ¿no te parece más bien que esta no es una medida populista, sino más bien es una buena medida que tiende a prevenir que los miembros integrantes de un partido político delincan escudándose en el partido político? Bueno, pero me parece que el acudir al derecho penal, es decir, nosotros teníamos mecanismos, hay una ley de partidos que puede ser reforzada, pero es que ahora la ley de partidos políticos, la ley orgánica de partidos políticos, hace una remisión al Código Penal. Entonces ha habido una asimilación automática. Por supuesto que hay que actuar frente a la corrupción de los partidos políticos, pero primero contra las personas físicas que cometen esos delitos. Pues yo creo que el Estado tiene suficientes instrumentos para actuar y, por supuesto, cuando estamos hablando de organizaciones criminales, acudimos por otra vía. En España también se legalizaron partidos políticos por terrorismo, como fue el caso de los partidos políticos como Herri Batasuna, ¿no? Entonces, yo creo que hay soluciones, pero que no debemos ir a la solución fácil, que es asimilar partidos políticos a empresas, porque el partido político cumple una función. Objetivamente, es cierto que pueden acontecer casos de corrupción y hay que actuar contra ellos. Y los partidos políticos debieran autorregularse. Espero que paulatinamente lo estén realizando. Pero acudir al derecho penal, se habla de no de avanzar hacia el derecho penal, sino de huir hacia el derecho penal como instrumento salvador de todos los problemas. Que no es. Yo no creo que esa sea la solución. Magnífico. Una pregunta final, que es una pregunta casi de naturaleza ontogénica. Y yo sé que no tiene una respuesta exacta, pero me gustaría conocer el ensayo de respuesta que tú nos puedes dar sobre el particular. En la década de los años 60 y 70, cuando el pensamiento marxista llegó a copar los desarrollos epistemológicos de las ciencias sociales, se generó una corriente de la criminología conocida con el nombre de la criminología crítica o criminología de la reacción social, que explicaba o trataba de encontrar explicaciones a la delincuencia por razones económicas, es decir, como esta es una sociedad basada en una propiedad de los medios de producción donde las grandes mayorías no tienen esa propiedad, en consecuencia se ven explotadas y por lo tanto en muchos casos son impulsadas a delinquir. Bueno, si eso fuera cierto, entonces deberíamos concluir que aquellas personas que sí tienen buenos ingresos económicos, buena educación, buenos recursos económicos, no deberían delinquir. Pero en el caso de los delitos de corrupción, que como lo señalaste en el bloque anterior, y como es considerado en Estados Unidos, son delitos de cuello blanco, aquí les llamamos de cuello y corbata, ¿cómo se explica que personas como un juez supremo, un presidente de la República, un funcionario de alto nivel del Estado, que, digamos, carencias económicas no tiene, por lo tanto no tendría por qué delinquir, sin embargo delinque, y delinque en actos de corrupción? ¿Cuál es la explicación? ¿O es que sí tendríamos que empezar a resucitar al hombroso y pensar de que nosotros no somos delincuentes porque delinquimos, sino que delinquimos porque ontogénicamente somos delincuentes? ¿Cuál es tu opinión? Es una pregunta
compleja y, como bien has avanzado, que tiene una difícil, no puede tener una respuesta inequívoca, ¿no? Hay también autores que sostienen que la corrupción está en el ADN del ciudadano. Yo tampoco llegaría a tanto, pero sí que es cierto que, sobre todo cuando se alcanzan determinadas cotas de poder, ¿no? Que la avaricia rompe el saco y que siempre el ciudadano quiere más y quiere más y quiere más. Entonces, lo que el Estado debe hacer es ponerse a lo difícil. Es complicar, no otorgar facilidades para que esa corrupción se produzca, sobre todo en altas esferas, ¿no? Porque a veces llega a ser hasta descarada. Y con razón, la ciudadanía queda frustrada. ¿Cómo es posible leer el periódico y un caso, y abrirlo al día siguiente y otro caso, y otro caso, y otro caso, ¿no? Llegamos a pensar que hay una corrupción generalizada. ¿Se puede luchar contra la corrupción? Por supuesto. Y ahí hay índices, estudios sobre la corrupción, y observamos que hay países que tienen una tasa de corrupción mucho menor que países latinoamericanos o españoles, o España, por ejemplo, algunos países también del arco mediterráneo. Se puede luchar contra la corrupción, pero es necesario un compromiso desde la raíz, desde la educación primaria, en las escuelas, que sepan que lo público no es gratis, lo público es de todos. Y ese es un concepto que yo creo que debiéramos ir asumiendo y potenciarlo desde la educación básica. Este no es un problema de derecho penal, sino es un problema cultural, educativo, ¿no? Ahí está. Sí, es un problema axiológico, cultural, educativo y también de una responsabilidad social, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, Jordi, te agradecemos mucho tu participación el día de hoy en Referente Jurídico. Realmente ha sido, como siempre lo es, bastante grato conversar contigo. Muchas gracias, Alberto. Esperamos tenerte próximamente nuevamente en nuestro programa. Por supuesto que sí, será un placer. Gracias. Bueno, no se vayan, vamos a regresar en el programa a continuación con una sorpresa, un magistrado de la Audiencia Nacional Española que también nos está visitando con motivo de los actos de celebración del 24º aniversario de creación constitucional de la Academia de la Magistratura. Ya regresamos en Referente Jurídico, no se vayan.